En 1972 se disputaban los Juegos Olímpicos en Alemania, pero a diferencia de las anteriores ediciones, esta quedaría marcada para la historia por haber sido víctima de un atentado terrorista. Durante una madrugada, un grupo de terroristas entró en los dormitorios y tomó de rehén a los atletas israelíes. Pero esto recién es la punta del iceberg. ¿Qué les parece si vemos la historia completa, minuto a minuto? Hoy vamos a hablar de la película Múnich, así que quédate para conocer la historia tras la ficción. La masacre de Múnich o Operación Ikrit y Viram Nota fue un atentado terrorista ocurrido durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, al sur de Alemania, cuando 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, una organización terrorista palestina fundada en 1970, liderada en su momento por Yasser Arafat. Los atacantes, que contaron con asistencia logística de grupos alemanes neonazis, asesinaron a 11 atletas y entrenadores israelíes y a un oficial de la policía alemana. Y 5 de los 8 secuestradores fueron detenidos, pero posteriormente liberados después de 53 días, después de haber secuestrado un avión y pidiendo la liberación de estos terroristas a cambio, dejar a salvo el avión. Y hasta acá parece todo como muy simple, pero claramente Israel no se iba a quedar con los brazos cruzados. Es así que, organizó dos tipos de operaciones. La primera fue llamada Primavera Juventud, llevada a cabo el 9 de abril de 1973, en la que unidades de fuerzas especiales de las fuerzas de defensa israelíes atacaron varios blancos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Y la otra operación que llevó a cabo Israel fue la Operación Cólera de Dios, o también conocida como Operación Bayoneta, que consistió básicamente en buscar, rastrear y asesinar a cada uno de los individuos y personas que formaron parte tanto directa o indirectamente de esta masacre realizada en los Juegos Olímpicos. Y básicamente el objetivo tanto de la primera operación como de la segunda era el mismo, básicamente castigar a los palestinos que habían formado parte de todo esto, ¿no? Y por cierto, en este video vamos a hablar exclusivamente de esta segunda operación, la Operación Cólera de Dios, que es de hecho en la que se basó la película Múnich de Steven Spielberg, que de hecho, tiro el condimento, este video es gracias a un seguidor que me pidió que hable de esta película Múnich, así que espero principalmente que te guste a vos, pero que lo disfrute todo el mundo. Así que sigamos con el video. Y para poner un poco en contexto en qué momento se realizó, esta toma de rehenes, los Juegos Olímpicos para esta altura ya iban por su segunda semana, y el Comité Olímpico Alemán, que eran los organizadores de los Juegos Olímpicos, para este año se habían propuesto mostrar una imagen más limpia y sana, lo más sana posible, y que la Villa Olímpica, este lugar donde permanecían todos los atletas juntos, fuera lo más amistoso y amor y paz posible. Todo esto lo hacían para limpiar la imagen de los Juegos Olímpicos anteriores del 1936, en la que se usó básicamente como propaganda política bajo el régimen de Adolf Hitler, mostrando todo lo bueno y ocultando todo lo malo. Y ahora bien, para poder demostrar esta especie de valla olímpica amistosa y de amor y paz, básicamente los organizadores dijeron que no iba a haber ningún tipo de seguridad. Esto claramente incomodó a mucha gente, más que nada a los que estaban a cargo de los atletas israelíes. Decían que era un peligro, que no podían hacer una cosa así, que sí o sí tenía que haber gente vigilándolos, custodiándolos. Así que los organizadores del evento consultaron al especialista forense George Sieber para que creara 26 posibles escenarios de lo que podría salir mal. Una cosa medio conspiranoica, pero a su vez real, y que de hecho sucedió. Es así que de estos 26 escenarios, recién el 21 contemplaba la posibilidad de que un grupo terrorista entrara en las habitaciones y haga un desastre, ¿no? Sin embargo, los organizadores tuvieron esto en cuenta, pero simplemente ignoraron esta cláusula 21, diciendo que, si ponían seguridad se iba a borrar, esa imagen feliz que pretendían transmitir. Todo sucedió un 4 de septiembre. Maldito trueno, boludo, se viene la tormenta. Todo sucedió un 4 de septiembre. Los atletas israelíes habían aprovechado la hermosa noche del lugar y habían ido de jodas, habían ido de parranda, ¿no? Antes de volver a la Villa Olímpica para dormir, y fue alrededor de las 4:40 de la madrugada en la que un grupo de terroristas palestinos, miembros del Septiembre Negro, entraban a las habitaciones de estos atletas vestidos con trajes deportivos y llevando pistolas y granadas en bolsas de deporte. Se habían tomado hasta el esfuerzo de escalar una reja de más de 2 metros de altura
película en la que de hecho fueron ayudados por los atletas estadounidenses que lo ayudaron sin saber realmente quiénes eran, ya que pensaban que eran otros atletas que habían salido de joda como ellos, simplemente a divertirse, y estaban volviendo tarde a dormir. El entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg, de 33 años, oyó un ruido en la puerta del primer apartamento, se levantó y se abalanceó sobre la puerta intentando cerrarla, pero los terroristas del lado de afuera estaban forcejeando fuertemente y entre idas y vueltas en toda esta confusión 9 atletas israelíes lograron escapar y otros 8 simplemente se ocultaron. El luchador Joseph Romano forcejeó con uno de los atacantes y le arrebató su arma, pero resultó lamentablemente muerto por un disparo. Weinberg también recibió un tiro en la cara que le atravesó las mejillas cuando intentó atacar a un terrorista con un cuchillo y fue obligado a mostrarles a los terroristas los demás apartamentos donde había gente durmiendo. Pero el entrenador vivo se salteó un par de habitaciones, creo que la 2 y la 3, y lo llevó directamente a la habitación 4, que sabía que ahí estaban los atletas más fuertes y corpulentos, con la idea de que bueno, les hagan frente a los terroristas y ganen, ¿no? Lamentablemente cuando entraron a la habitación estaban completamente dormidos, así que no pudieron ofrecer ningún tipo de resistencia. Al darse cuenta de la situación, el entrenador Weinberg le dio un puñetazo a uno de los terroristas, dislocándole la mandíbula, a lo que uno de los terroristas se enojó y le disparó y Weinberg murió. Y luego de este acontecimiento, los terroristas tomaron 9 rehenes israelíes: David Berger, Seb Friedman, Joseph Gutfrum, Eliezer Halfin, André Spitzer, Amitzud Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin y Jacob Springer. Y posteriormente se divulgó que estos terroristas eran fedayines palestinos procedentes de campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. Y el grupo comando estaba liderado y comandado por Lutif Afif, recuerden este nombre. Un poco después de las 6 de la madrugada, o de la mañana mejor dicho, los secuestradores, terroristas, palestinos, le voy a decir como me surja, tiraron por la ventana unos papeles, unos documentos que decían todas las cláusulas que pedían a cambio. En caso de no cumplir cada una de estos pedidos, un atleta de los que tenían como rehenes sería ejecutado. El jefe de policía de Múnich, Manfred Schreiber, fue al lugar y junto con otra guardia de seguridad empezaron a negociar con un hombre de traje de safari y sombrero color blanco con toda la cara ennegrecida con betún, quien se identificó como Isa. Recuerden este nombre, que es digamos el cabecilla, el más importante, y lo vamos a mencionar a lo largo del video. En ese momento también aparece el ministro del Interior, Hans Dietrich Genscher, y hasta se ofrece como rehén voluntario a cambio de la liberación de los atletas israelíes, pero Isa, el terrorista principal, se niega alegando que esto no era una cosa de rehenes sustitutos o una cuestión de dinero, sino estrictamente de la liberación de 236 presos palestinos. Ese era el objetivo principal de este ataque. Llegado a este punto, los árabes comprendieron que el tiempo que habían estipulado para la liberación de sus presos, digamos, era bastante irracional, era muy poco tiempo, ya que había que notificarle a Israel de la situación, que el gobierno tome alguna medida y en caso de ser afirmativa, recién buscar toda la información y las fichas de cada uno de los 236 presos. Una locura y una cuestión de tiempo inmensa. A razón de esto, bueno, Isa simplemente les dijo, bueno, está bien, les di poco tiempo, tienen hasta el mediodía. Pero no se necesitó llegar hasta esta hora, ya que a las 11:15 de la mañana Israel se enteró y ya notificó al gobierno de Alemania que no habría ningún tipo de negociación. Pero Schreiber, después de enterarse de esto, nervioso y estando al mando para tomar una decisión, se dirigió a Isa y le comunicó que si querían matar a 1 o a 5 atletas, ellos no podrían hacer nada al respecto. Así que el terrorista Isa les concedió 1 hora más. Ahora tenían tiempo hasta las 13 horas. Sin embargo, ustedes pensarán que en este punto todo sería una especie de caos, pero nada más lejos de la realidad. La atmósfera era bastante tranquila, con decirte que uno de los cabecillas terroristas estaba tomando una cerveza en un balcón y que Nazal, otro de los cabecillas, se estaba bronceando y tomando sol así como si nada. Estaban repanchos. Bueno, Isa en un momento se puso más firme de lo que venía hasta el momento y le dijo a una de las jefes de policía que estaba ahí en el lugar que si para la 1 de la tarde no había buenas noticias para ellos, quería que la prensa filmara 2 ejecuciones de los atletas. Pero bueno, como le dije, no se podía llegar a ningún lado y el jefe de policía, después de haberse comunicado con el gobierno israelí y llegado a la conclusión de que no tenían intenciones de ayudar para nada, sí pudo dar otra buena noticia. No era la liberación de los 236 presos, pero sí la liberación de otras 2
dos personas muy importantes. Alemania había liberado a Andreas Bieder y Ulrich Meinhof, líderes y fundadores de la fracción del Ejército Rojo, otro grupo terrorista causante de muchas muertes, inclusive en la propia Alemania. ISA estaba contento por un lado con esta liberación, pero a su vez quería igualmente la liberación de estos presos, por lo que concedió 2 horas más para que se llevaran a cabo sus pedidos y aprovechó para pedir comida para unas 20 personas. Y en ese momento los alemanes vieron una gran oportunidad. Decidieron que bueno, podríamos llevar a cabo lo que nos pide, pero a su vez meter una pequeña trampilla nuestra. Los alimentos fueron distribuidos en 4 cajones, de tal manera que se necesitaran más personas para llevarlos arriba. Se preveía que 2 policías disfrazados de cocineros entraran, contaran a los terroristas y verificaran la condición de los atletas. Sin embargo, anticipándose al plan, Isa, bastante inteligente, decidió llevar la comida por él mismo. Isa nuevamente volvió a aumentar el plazo de entrega de sus pedidos hasta las 17 horas. Pero claro, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué pasa mientras no se puede llegar a nada? Los Juegos Olímpicos seguían llevándose a cabo, se estaba compitiendo, ¿qué onda? Y sí, a medida que pasaba más el tiempo, el pueblo estaba más desconforme, muy descontento, y sumarle la presión internacional a todo el asunto. Es así que el comité, organizador de los Juegos Olímpicos, decide la suspensión de los mismos, decisión que se tomó recién a las 15:30 horas. Y aunque parezca mentira, en este punto de la historia todo el mundo estaba ganando. Las cadenas de televisión tenían picos máximos, más que Tinelli y Showmatch inclusive, cada vez que enfocaban las caras de los rehenes. A su vez, los secuestradores habían logrado que su causa sea visible por todo el planeta. Ya eran las 16:20 horas. La gente que había ido a ver y se había amontonado en la Villa Olímpica eran alrededor de 75.000 y 80.000 personas, y mientras Nassal, como dije, uno de los cabecillas del grupo terrorista, hacía el símbolo de la V de la victoria desde la ventana del edificio, Isa por su parte estaba un poco más nervioso y sabía que el tiempo que les quedaba ahí adentro atrincherados no era mucho más. La mente de Isa empezó a moverse y pensar qué iban a hacer con los israelíes, y también desconfiaba mucho tanto del policía Schreiber como de todos los alemanes. Él intuía que estaban tramando algo en contra de ellos, y sí, claramente, sos un terrorista, estás haciendo las cosas mal. ¿Qué esperabas? Y bueno, después de tantos intentos de poder contrarrestar a los terroristas, finalmente Alemania intentó una última jugada. Simplemente propuso hacer un intercambio de rehenes, entregándose ellos mismos como rehenes a cambio de que Israel libere a unos 50 presos a lo largo de los meses. Esta propuesta por parte de Alemania sorprendió a Isa, que decidió consultarlo con sus superiores del Septiembre Negro, y a continuación pasó un pequeño malentendido que no viene al caso. Todo se resume en que la propuesta fue rechazada, pero sin embargo Alemania no iba a permitir que los fedayines se salgan con la suya, por lo que toma la decisión: asaltar el edificio. Un escuadrón de 38 miembros del Bundesgrenzschutz, la guardia fronteriza alemana, vestidos con trajes olímpicos, usando cascos y llevando sus fusiles, tomaron posiciones en el techo del edificio secuestrado y de los edificios adyacentes. Debían esperar a oír la palabra Sonnenschein, que significa brillo solar o luz del sol, por radio para introducirse en los conductos de ventilación y eliminar a los terroristas. Sin embargo, dado que las cámaras de televisión filmaban desde todos los ángulos del acontecimiento, sumado al hecho de que todos los apartamentos disponían de televisores, los terroristas pudieron ver en vivo todos los movimientos de los policías por encima de ellos. Finalmente, la orden de atacar nunca llegó y los efectivos debieron retirarse. La operación Sonnenschein había fracasado. Después de esta operación, exactamente a las 18 horas, los palestinos piden ser llevados a Egipto en avión. La idea era trasladarse a un país árabe que tenga buena relación con Occidente y a su vez con Israel, para así poder continuar las negociaciones desde ese lugar. Bueno, las autoridades fingieron estar de acuerdo con esta demanda de ir al Cairo, aunque anteriormente el primer ministro de este lugar había dicho que no quería meterse en todo este asunto. Igualmente, 2 helicópteros militares iban a transportar a los terroristas y rehenes a la base aérea de Fürstenfeldbruck, y claramente estos helicópteros eran perseguidos por un tercero helicóptero, en el cual iban autoridades con la idea de llevar a cabo un plan oculto: el asalto hacia estos terroristas en el mismísimo aeropuerto. Un Boeing 727 fue colocado en la pista con
con 5 o 6 policías armados y disfrazados como tripulantes. Alrededor del aeropuerto estaban posicionados 5 francotiradores, 3 en el techo de la torre de control, uno escondido detrás de un camión de servicio y otro detrás de una pequeña torre de la señal en tierra. Lo curioso es que ninguno de ellos tenía formación profesional y estaban armados muy vagamente, muy desprotegidos y con un equipo de guerra básico. Pero antes de llevar a cabo este plan oculto, se dieron cuenta de una cosa, de que tanto los rehenes como los terroristas debían atravesar 200 metros por calles subterráneas desde la Villa Olímpica hasta los helicópteros. Así que en medio de una forma bastante improvisada, la policía alemana decide hacer una especie de emboscada, pero Isa, como vimos hasta el momento, siempre va un paso adelantado y sospechaba algo. Así que utilizando a otros compañeros como escudos, atravesó el lugar, se dio cuenta que había gente ahí merodeando, retrocedió y finalmente pidió ser trasladado en colectivo. Y todo este tiempo los alemanes tenían en mente que los terroristas eran solo 4 o 5, de acuerdo a lo que había visto Genscher en el interior del edificio, pero durante el traslado de los terroristas hasta los helicópteros, el equipo de crisis descubrió que en realidad no se trataba ni de 4 ni de 5 terroristas, sino de 8. Esta información era completamente nueva para ellos. Esto ponía en jaque a los francotiradores, que estaban desactualizados con esta información nueva, y encima, para complicar aún más la misión, los terroristas dispararon a cada una de las luces del aeropuerto para así anular más la visión de los francotiradores posibles, que sí en realidad sí había, pero por parte de Isa era una sospecha, complicando aún más la misión. Los helicópteros finalmente aterrizan aproximadamente a las 22:30 horas de la noche. Ya todo se estaba saliendo de control. Es así que se contactó a Múnich a través de radio pidiendo el favor de que se acercaran vehículos blindados. A raíz de esto, los secuestradores se sintieron muy amenazados y con toda la sensación de ir perdiendo, por lo que entraron en pánico y decidieron tomar una decisión. A las 0:04 minutos del 6 de septiembre, un fedayín, probablemente Isa, fusiló a los rehenes del helicóptero. Springer, Halfin y Friedman murieron instantáneamente, mientras que Berger sobrevivió a este ataque inicial, supuestamente, ya que una vez que le hicieron la autopsia, se descubrió que murió no por los disparos que tuvo en ese momento, sino que por la asfixia del humo. Después de cometer estas ejecuciones, el terrorista lanzó una granada a la cabina. La consecuente explosión destruyó completamente el helicóptero, incinerando a todos los israelíes que estaban dentro, y Isa, el líder de este grupo terrorista, salió corriendo por la pista, disparando sin pena ni gloria a todos los policías que tenía enfrente. Claramente Isa murió completamente acribillado y Khalid Jawad intentó escapar y fue abatido por uno de los francotiradores. Y lo que pasó con el resto de los rehenes sigue siendo, bueno, en el momento no, un motivo de controversia. Una investigación decía que la policía alemana pudo haber disparado sin querer a estos rehenes matándolos, mientras que una reconstrucción de la revista Time indica que hubo un tercer secuestrador que apareció, se situó en la puerta del helicóptero y empezó a disparar sin pena ni gloria, matando a los 5 rehenes restantes: Gutfreund, Shore, Slavin, Spitzel y Shapira. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en las autopsias de cada uno de estos cuerpos, era imposible saber qué pasó, ya que la explosión del helicóptero y posteriormente todo el humo y el fuego del lugar hizo irreconocibles los cuerpos. Y finalmente, por parte de los terroristas quedaban 3. Uno de ellos estaba tirado haciéndose el muerto. Jamal al-Ghazi había recibido un disparo en la muñeca derecha. Mohamed Safadi había sufrido una herida superficial en la pierna y Adnan al-Hassi había resultado ileso. Respecto a Nasal, como sabemos, uno de los cabecillas había huido al salir corriendo, pero fue capturado 40 minutos después gracias a unos perros policías, y acorralado y bombardeado finalmente lo capturaron, y para la 1:30 de la mañana la batalla finalmente había terminado. Y todavía no termina el video, quedan algunas cosas por aclarar. En un principio la historia se escribía de una forma prematura, ya que primero se decía que todos los rehenes habían sido liberados y estaban con vida, y el gobierno de Alemania aseguraba que toda la operación había sido un éxito rotundo. Esta buena noticia llegó a Israel y hasta sus gobernantes felicitaban, brindaban y querían llamar a los familiares de cada uno de los rehenes para, bueno, darles las debidas felicitaciones, pero con el correr de los minutos la cosa se volvía cada vez más confusa y contradictoria. Es así que el jefe de prensa de las Olimpiadas, Hans Klein, que reportaba periódicamente la situación desde el aeródromo, comentó a las 2:25 de la noche: estamos temiendo que la información dada hasta ahora es demasiado optimista. Y a las 3:24 se anunciaba la muerte de todos los rehenes.
De los 11 atletas, 2 fueron asesinados en sus habitaciones la madrugada del 5 de septiembre, y los 9 restantes habían muerto asesinados en el aeropuerto a la noche siguiente. Y después de haberles contado todo lo que pasó en esta celebración de los Juegos Olímpicos del 72, ustedes pensarán que bueno, claramente se habrán cancelado, ¿no? Y nada más lejos que la realidad. Simplemente los Juegos Olímpicos de ese año se cancelaron por 24 horas, ya que el presidente del Comité Olímpico alegaba que los terroristas no podían definir el rumbo de los Juegos Olímpicos. Se hizo un memorial que se celebró en el Estadio Olímpico, en el cual asistieron 80.000 personas y 3.000 atletas, y el 7 de septiembre el equipo olímpico israelí anunció que abandonaba Múnich, siendo especialmente protegidos por las fuerzas de seguridad. La misma retirada hizo el equipo egipcio, temiendo posibles represalias. Finalmente, los familiares de las víctimas de estos pobres atletas israelíes pidieron al Comité Olímpico Internacional que se levanten especies de monumentos en memoria a cada una de estas personas, petición que fue rechazada, aludiendo que sería una referencia constante hacia una masacre que podría hacer enojar al resto de la comunidad. Y hasta acá el video de hoy, pero te recomiendo que te pases por este video donde vemos la historia real de la película Elephant, el tras la ficción que cuenta la masacre de Columbine minuto a minuto. Te va a encantar. Y suscríbete con el botoncito que está acá y activa la campanita para no perderte los videos nuevos de tras la ficción. Yo soy Gona, esto es Gona in the Hall y nos vemos la próxima.